Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mariana, un gusto, como cada lunes en Periodistas. Hoy invitamos con Mariana a el docente, investigador y consultor Darío Ponzio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un placer. Y bueno, realmente decíamos con Mariana, hoy un tema que está en agenda permanente es el tema de las encuestas, de los sondeos de opinión en un año político con múltiples fechas para elegir. Entonces decíamos, bueno, dialogar con Darío implica conocer primero por qué, algunos le dicen el oráculo de Delfos, otros dicen que no es así. ¿Qué son las encuestas? ¿Qué es la investigación de mercado? Sí, bueno, en realidad las encuestas son un instrumento que el político tiene para ayudar, así como la investigación de mercado tiene el empresario para tomar decisiones. Cuando hablamos tanto de encuestas como de investigación hay que diferenciar lo que es la parte científica, lo que es la estadística, en donde se hacen cálculos muestrales, se hace una muestra de una población determinada, que eso tiene un error muestral que se puede medir estadísticamente, pero hay un error denominado no muestral, que es el error del encuestador cuando hace mal las cosas, cuando se hace mal el cálculo de la muestra, o cuando quien procesa la encuesta lo hace mal, o también cuando el entrevistado o el encuestado no dice la verdad, ¿no? O esconde la verdad, ¿no? Que a veces suele suceder que en una elección, por ejemplo, como la de ayer, en una de esas, en la encuesta previa decía que no votaba y votó, o decía que votaba en blanco y votaba un partido determinado. ¿Cuál es el tema? El error muestral se puede medir estadísticamente, como les decía. Supongamos, ustedes cuando leen la ficha técnica de una encuesta, cuando dicen hacen tantos casos, más o menos 5 puntos. ¿Qué significa eso? Que en la elección de ayer hubo una consultora que a último momento dio una encuesta que daba 4 puntos a favor de Loredo, porque de Loredo que pensá que comenzó con 15 puntos, luego 12, después 10, después 4. Cuando habla que había 4 puntos a favor, si el error de la muestra es más menos 5, ¿qué significa? Que ese 4, si le sumo los 5, son 9. Pero si a 4 le resto los 5, es menos 1, ¿no? O sea que era una elección que estaba dentro del error de la muestra. Pero evidentemente ayer confluyeron otros elementos que tienen que ver con el error no muestral que terminaron dando este resultado totalmente inesperado. A tal punto que los principales precandidatos de Juntos por el Cambio, incluido el gobernador de Corrientes y el futuro gobernador, como dijo de Loredo, de Mendoza, anticipándose el resultado de las elecciones, estaban en Córdoba, porque las encuestas previas marcaban una diferencia a favor de Loredo, inclusive las primeras bocas de urna que a la mañana se estuvieron haciendo. ¿Qué es la encuesta boca de urna? Es una encuesta que se hace a la salida del colegio, también le daba alguna ventaja de Loredo, por eso dicen que el aeropuerto de Córdoba ayer era un sinfín de aviones privados en donde de distintas listas de Juntos por el Cambio iban a festejar lo que lamentablemente para ellos no pudieron hacer. Vos decías... ¿No hubo error de encuesta? Yo creo que sí, pero ¿cuál es el problema que tenemos los encuestadores? Yo hace 30 años que me dedico a esto, sí. Eso delata un poco la edad, ¿no? Los indecisos generalmente, de acuerdo a lo que dice la propia ciencia estadística, se prorratean proporcionalmente a los decididos. ¿Qué significa esto? Que si los decididos es 50 para uno y 40 para otro, los indecisos, en la teoría, se repartirían de la misma manera. Claro. Cuando tenemos un nivel de indeciso tan alto, generalmente se trabaja con un 15 o un 20%, lo que se hacía antes, cuando ese indeciso no decía quién iban a votar, había alguna forma de buscar con otras preguntas para tratar de ver qué tendencia podía tener. Le preguntaba a quién había votado en la última elección, le preguntaba si en su familia tenía alguna pertenencia partidaria, hasta se le llega a preguntar si se considera de centro, de derecha, de izquierda, y una pregunta muy importante es preguntarle a quién usted no votaría, ¿no? Para tratar de saber, pero ¿cuál es el problema? Hoy nos encontramos en las encuestas con indecisos que no saben a quién van a votar, pero tampoco te contestan a quién votaron por última vez, ni tampoco te contestan a qué pertenencia partidaria tienen, ni qué idea política o ideológica tienen. Claro, hay una indiferencia. Indiferencia total. ¿Cómo los proyectamos? Es muy difícil proyectarlo. Lo más probable que los indecisos, que además en Córdoba tuvo un agregado,
que hubo una baja participación, no llegó al 60%. ¿Qué significa esto? Que si se esperaba alrededor del 70% de concurrencia a las urnas, hubo una gran cantidad de personas que fueron encuestadas dentro de la muestra definida, pero al final terminaron no votando, ¿no? Entonces, creo que hubo errores no muestrales, digamos. Además, me parece influenciado, en términos de encuesta, nosotros lo denominamos los cisnes negros. El cisne negro es un fenómeno inesperado, un acontecimiento imprevisible, que se conoció mucho a nivel mundial en las elecciones españolas del 2003, cuando todas las encuestas determinaban que Aznar iba a ser elegido como primer ministro, y sucedió las explosiones de Atocha, de la estación de trenes, una semana antes de las elecciones. Entonces una gran cantidad de indecisos que generalmente cuando ocurren estos acontecimientos terminan castigando al oficialismo, no le votaron a Aznar y pierde las elecciones, ¿no? O sea, y este tema de que las encuestas no van bien no es un fenómeno argentino, porque ayer las encuestas precisamente de España daban que el Partido Popular iba a dar una mayor diferencia. Una gran diferencia, y terminó teniendo una diferencia muy pequeña en las elecciones. Ahora sí, las encuestas están mostrando ciertas fallas por distintos motivos. ¿Por qué hay tanta persistencia de los distintos sectores políticos de pedirlas? Digo, hay algunos que incluso de pensar, definir candidaturas con el más competitivo o el que más... Vos fíjate que generalmente... como dije al comienzo, es un instrumento que le puede ayudar al político, pero la militancia, sobre todo territorial, la que hizo Yayora con la gran cantidad de funcionarios a partir del jueves, llamando a un sinnúmero de familiares, de empresarios, el trabajo territorial, eso es irreemplazable. El marketing político, de ahí el discurso tan importante anoche de Yayora cuando habla de los pituquitos de la Recoleta, cuando dice no pueden venir solamente desde el marketing político y desde afuera, sin conocer la idiosincrasia de la ciudad de Córdoba, a decirnos qué hacer, cuando a veces esa militancia territorial termina siendo la que termina definiendo la elección. Cuando vos decís aquellos errores que no vienen de la muestra, no son muestrales, ¿se habla de los sesgos? Por ejemplo, sesgos socioeconómicos, sesgos políticos, sesgos tecnológicos. Exactamente. Normalmente, yo cuando comencé a hacer encuestas, obviamente que las encuestas eran todas presenciales, ¿no? A mano. El encuestador iba casa por casa. Con el correr del tiempo empezó la llamada telefónica, hasta que hubo una cantidad importante de teléfonos fijos. Al fijo, ¿no? Claro, al fijo. ¿No? Claro. Ahora, obviamente que, no sé, hace 20 años aproximadamente el 70% de los hogares tenía teléfono fijo, ahora no llega al 20%. Entonces, el reemplazo del fijo por el celular es muy complicado, porque generalmente el nivel de respuesta es bajísimo, y hay una modalidad de un sistema automático en donde no te llama una voz de una computadora, sino una persona, pero nunca el relevamiento personal, casa por casa, es reemplazado. El problema es que el sistema personal, la entrevista personal, es muy costosa, y además en ciudades grandes es muy difícil llegar a los departamentos, a las torres, que por un problema de inseguridad, sobre todo en personas grandes, no le abren la puerta al encuestador, y también en algunas villas de emergencia también es difícil para el encuestador llegar a esos Allí está el lugares. problema de la representatividad de la muestra. Exactamente. Claro. Normalmente el mejor sistema es donde hay una ponderación por conglomerados poblacionales, o sea, supongamos en Villa María, se hace X cantidad de encuestas en función de la densidad poblacional de un barrio determinado. Supongamos, el centro, entre los 4 bulevares, tiene aproximadamente el 15% de los habitantes de Villa María. El 15% de la muestra debe ser dentro de los 4 bulevares. Suponiendo que no hubiera un error en el momento de la recolección del dato, ¿hay otro momento de la realización de la encuesta en que pueda aparecer ese error? Generalmente cuando el encuestador es experimentado, el error no se da. A veces el encuestador sabe detectar cuando el entrevistado o el encuestado le miente o le dice una cosa por otra. Normalmente, años anteriores, cuando la tecnología todavía no dominaba, las consultoras hacíamos personalmente la supervisión. Ahora con el sistema, a través de que podemos ubicar a nuestros encuestadores, a través de Google, en qué lugar están, podemos tener un chequeo permanente y en tiempo real, en donde podamos ver si el encuestador está haciendo bien su trabajo. Además, también en este momento, la tecnología nos ayuda mucho, porque hoy en vez de que el encuestador
haga una planilla donde llene la respuesta, directamente lo carga en una aplicación de celular, que eso es la gran ventaja que tiene, que disminuye el error de procesamiento, claro, porque la respuesta se procesa automáticamente. Inmediatamente. Vamos a una breve pausa, Darío. ¿Qué pasará en Villa María con todo Ahora esto? vamos a hablar con ver. Darío, a ver qué se está midiendo, ¿no? Porque también tenemos las PASO muy pronto, además de las elecciones locales. Ya volvemos. Decíamos cuando estábamos antes de enviar a la pausa, hablar de lo que se está midiendo actualmente en Villa María, que seguro tiene que ver con las elecciones del 13 de agosto, las PASO, porque ahí ya tenemos las figuras, las alianzas, los precandidatos y las precandidatas. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué es lo que se está leyendo, Darío? Bueno, justo estamos haciendo una medición que no está terminada. Creo que más allá de la polarización que daban Cristina y Macri, cuando Cristina deja de ser candidata por el kirchnerismo, digamos, y Macri por el macrismo, valga la redundancia, tanto la participación del Frente de Todos, del peronismo, digamos, a nivel nacional, como del PRO, bajaron en Villa María, ¿no? Es como que el voto que dejó pendiente Macri por un lado y Cristina por otro no fue tomado, en este caso el voto de Macri, ni por Bullrich, ni por Larreta, y en el caso de Cristina, ni por Grabois, ni por Massa. Se advierte, y creo que justo estamos cerrando una medición, que a partir de ayer creo que este fenómeno puede agudizarse, es que en Villa María quien tiene mayor intención de voto a nivel presidencial, por lejos, es el gobernador Schiaretti, ¿no? Creo que, y esto sucede también en otras localidades de la provincia de Córdoba que hemos estado midiendo, en donde la gente le valora mucho, en el interior provincial, no conozco el dato de la ciudad de Córdoba, la gestión de Schiaretti, más allá de que algunas personas vinculadas con el justicialismo están en desacuerdo con algunas políticas, pero creo que para las PASO Schiaretti en Villa María tiene una buena intención de voto, está bastante por encima de la suma de Grabois más Massa y de Larreta más Bullrich, y Milei está ahí en un segundo puesto, que creo que más allá de lo que se dice que Milei ha bajado drásticamente, en realidad es un par de puntos que Milei ha bajado, porque Milei capta una gran cantidad de personas muy enojados con la política, a veces capta personas que no están informadas, y cuando viene alguien que dice, es como que barajar y dar de nuevo, todo lo que hay no sirve para nada, porque hay mucha inflación, porque hay mucha corrupción, muchos problemas, en realidad tiene una posibilidad de retener ese voto de esa persona desencantada. Y sobre todo retiene mucha cantidad de voto sub 30, o sea, menores de 30 años. Que no es un dato menor, que esto a veces es dejado de lado por los políticos, que 1 de cada 3 votantes que figuran en el panel electoral tiene menos de 30 años, ¿no? O sea, es una persona que, no sé, la crisis del 2001, ¿no? Prácticamente tenía 8 años, 10 años. No la recuerdo. No la recuerdo. No tiene registro. Por eso que esas personas, y eso para mí explica un poco también, porque muchas personas de alrededor de 30 años les cuesta tanto la inflación, porque en realidad ellos la inflación no la vivieron nunca, ¿no? Porque la última inflación... La hiper, digamos. Exacto, la hiper. O tasas del 6 o el 7% mensual, no están acostumbrados. Estaban acostumbrados a un país con una tasa inflacionaria del 2 o el 3% mensual, entonces era más fácil acomodarse. En similar sentido, por ejemplo, algunas políticas públicas que vienen más de la mano del kirchnerismo, como pueden ser las universidades públicas gratuitas, como que está naturalizado que es así, ¿no? Exactamente. O sea, no saben realmente en qué momento comenzó una determinada, supongamos una obra pública. Sí. Pensemos en Villa María, alguna obra pública, la Medioteca, la Tecnoteca. Yo a veces les he preguntado a mis alumnos en la universidad, que somos colegas, que tienen 22, 23 años, no tienen ni idea, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que la Medioteca fue construida? ¿Cuánto tiempo hace que el subnivel fue construido? ¿No? No hace tanto, hace 20 años. Pero obviamente para una persona de 23 años, claro, en ese momento tenía 3 años, ¿no? Y eso es lo que sucede. Está bueno lo que aporta, es que todos estos datos no están siendo mirados por algunos sectores políticos que no encuentran entonces el tono con que hablarle a este sector. Pero además se piensa que, más allá del fenómeno, ustedes son expertas en el tema de las redes sociales, que creo que sobre todo en la generación de fake news, de noticias falsas, en muchos casos generan perturbaciones en el electorado.
el trabajo territorial, el trabajo cara a cara, ¿no? Que Yayor y Pacerini lo hicieron los últimos tiempos, creo que es irreemplazable. Creo que, sobre todo en localidades pequeñas entre comillas, como Villa María, que está alrededor de 100.000 habitantes, hay que ver ahora cuando se confirme el dato del último censo, creo que ese trabajo me parece territorial, los distintos partidos tienen que seguir haciéndolo. Y con relación a esto, si nosotros pensamos en el tema de encuestas, que son estudios cuantitativos, que vos decías, bien, ¿hay algún otro tipo de estudio que esté teniendo más cercanía, como grupos focales, observación participante, no sé? ¿Qué otros estudios hay, Darío, que están por allí leyendo esas otras cosas, leyendo los discursos del odio, como decís vos, qué se comunica a través de los candidatos? ¿Hay alguna ruptura en ese sentido? Digo, la clase política está viendo que también deben acompañar con ese tipo de investigaciones. Hay una visión, me parece positiva estos estudios. Lo que pasa es que a veces los estudios son costosos. Generalmente los grupos focales o la entrevista de profundidad con referente sirven para generar información que luego se traslada a la propuesta o a una encuesta determinada que toca algunos temas. Discursivas, exactamente. Creo que eso sería también una tarea para nosotros en la universidad de realizar estas investigaciones, porque a veces el político la trata de hacer a último momento, cuando ya no hay tiempo para tomar decisiones, y a veces termina no haciéndola, ¿no es cierto? Pero vuelvo al comienzo, el trabajo territorial, que a veces lamentablemente la gente lo ve solamente en vísperas de elecciones. Eso también es un dato muy negativo que el político tiene que tenerlo muy en cuenta, porque si no, 15 días antes de las elecciones aparecen y después terminaron las elecciones, desaparecen. 4 años, claro. Por 4 decían años. que puede ser también una de los fundamentos del triunfo de Pacerini, que nunca dejó el trabajo de militancia como médico, y como médico vinculado, digamos, a la iglesia, a toda a los sectores más vulnerables de Córdoba. Creo también que le pasó, ya pasó en Santa Fe, empezó con la provincia de Córdoba, donde Juez se pensaba que iba a ser mejor elección. Juez, yendo a los canales de Buenos Aires, pensaba que ganaba. Lozada, lo mismo. Y de Loredo similar. Y de Loredo similar. Pensaba que por ir a los grandes medios, que se ve mucho en el interior, ya era suficiente. La última y cortita. Ya sé que vamos a preguntar lo mismo. Preguntarlo entonces. Apuesto que es la misma pregunta. ¿Cuándo decide el voto el ciudadano o la ciudadana? Mirá, nosotros le preguntamos si va a ir a votar. Sí. Generalmente el 80% dice que sí y hay un 20% que dice que no. No es seguro que después pase lo mismo, pero hay un porcentaje cada vez más importante, que yo te diría que 1 cada 4 encuestados, alrededor del 25%, que decide el voto casi en el cuarto oscuro, ¿no? Además hay otro tema, la boleta única, a diferencia de lo que sucedía antes, que sobre todo las personas mayores iban con el voto en el bolsillo, la boleta única obliga al votante a decidir en ese momento. Claro, sí. Eso hace que haya cada vez mayor cantidad de personas que en el cuarto oscuro deciden el voto. Muy interesante, seguiríamos conversando. Sí, vamos. No va a faltar preguntas. oportunidad, quedaron preguntas, porque la próxima tal vez conozcamos algunos datos de Villa María, ¿no? Uy, sería genial. Ahí vamos a volver a convocar a Darío. No. Gracias, un placer, Darío. Vamos a la última pausa, volvemos con el editorial. Los tiempos se aceleran. La semana que viene, a esta misma hora, a unas pocas cuadras de acá, 2 o 3 cuadras, si no me equivoco, van a estar los distintos partidos políticos presentando las alianzas. Opera a las 24 el próximo lunes el límite para presentar alianzas, y por allí algunas cuestiones que nos indicaban algunos dirigentes muy importantes de nuestra ciudad es, a ver si se presentan más alianzas de las que después finalmente van a ser las que efectivamente van a presentar candidatos. Exacto, probablemente haya más alianzas que después candidatos a la hora de definir ya la lista completa con caras de personas. Exactamente. Mientras tanto, en este preciso momento, en la sede radical, allí de calle Tucumán, hay una importante reunión de la que están participando las principales autoridades partidarias y 2 precandidatos a intendente. Felipe Bota, que viene trabajando en su precandidatura desde hace bastante tiempo, varios meses, y Braulio Zanotti, quien ha manifestado su voluntad de ser candidato a intendente de Villa María hace apenas un par de días, pero que también se plantea como precandidato. Todo parece indicar
que de la reunión de esta noche, de las próximas horas, va a surgir quién va a ser la figura del histórico Partido Centenario que se va a posicionar como precandidato a intendente, pensando en que tienen después un par de días para definir si se juntan o no con el resto de los partidos de la oposición y se conforma finalmente en Villa María Juntos por el Cambio. También Juntos por el Cambio, y en realidad el PRO presenta esta semana, Darío Capitani, su propuesta en el Teatro Verdi. El 27. El 27, y dicen desde el PRO que desde arriba la idea es que haya unidad y que sea él el candidato que representa Juntos por el Cambio, que es lo que decía Mariana, también se está debatiendo en una de esas alianzas, que es la del radicalismo. Exactamente. Por otro lado, esta semana también viene el gobernador Juan Schiaretti, el miércoles. que tenemos muchas lecturas para hacer de lo que ocurrió anoche y de el discurso encendido del actual electo gobernador Martín Yarlora, con la carita allí de Schiaretti que no parecía tan feliz. Y finalmente decirles que probablemente la semana que viene esté en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Villa María y en Marcos Juárez, también el precandidato de Unidos por la Patria, Sergio Massa. El ministro candidato se va a dar una vuelta por el territorio cordobés. Algunos ven algún guiño del lado de Yarlora, que en el discurso de Yarlora incluso trasunta alguna separación de Juntos por el Cambio y una vuelta más a los orígenes bien peronistas. De hecho, se cantó después de mucho tiempo la marchita anoche, después de que Pacerini resultó electo. Así que hay que esperar también novedades en relación con el paso de Massa en nuestra ciudad, que también tienen el intendente Martín Gil, uno de el sus armado promotores. provincial, así es. Hoy estuvo el intendente en Córdoba ya trabajando a nivel provincial por la precandidatura a presidente de Sergio Massa. Así que no dormirse porque va a haber novedades todo el tiempo en vistas. Del 13 de agosto, por supuesto, pero también del 1 de octubre. Vamos a agradecer, como es habitual, a Lilou por la indumentaria, a Erika Fecia por los peinados y a Victoria Rivera por el maquillaje. Pueden recuperar los contenidos de periodistas los jueves y los domingos a la hora 21:30 y también por las redes sociales de UniTV. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Nos vemos el próximo lunes.